Vamos a orar, hermanos, por favor, antes de iniciar este estudio. Querido amante Padre Celestial, una vez más venimos a ti para aclamarte y pedirte perdón y que nos ayude a esta hora, que nos dé inteligencia y sabiduría no humana, sino sabiduría que viene del cielo, sabiduría divina, para entender estos oráculos tuyos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con la serie que hemos venido estudiando, ¿verdad? La serie se llama Daniel, un libro para nuestros días. Y el día de hoy, pues tenemos el tema número 17. Ahí aparece en la imagen, en la pantalla. Estamos estudiando el mensaje final, parte 6. El mensaje final era la última profecía de Daniel, la cuarta profecía de Daniel, que abarca los capítulos 10, 11 y 12. Estamos estudiando en esta ocasión el capítulo 11, la quinta parte del capítulo 11. Todavía no hemos terminado este estudio. Un repaso rápido del último tema que miramos, como de costumbre. En el último tema, la semana pasada, estudiábamos el último conflicto entre el rey del norte y el rey del sur, que aparece en Daniel capítulo 11, los versículos del 40 al 45. Y estudiábamos específicamente el versículo 40, es decir, el estudio pasado solamente fue un versículo. Hoy vamos a avanzar. Y el versículo 40 hablaba de un tiempo muy especial en la profecía, y arranca con la frase, pero en el tiempo del fin. Habla del conflicto, de la contienda entre estos dos poderes, que ya lo hemos identificado a lo largo de los estudios de Daniel, y lo identificamos en el tiempo del fin, el pleito entre esos dos, entre el rey del norte y el rey del sur en el tiempo del fin. Y estudiábamos que el tiempo del fin no era un momento específico en el tiempo final, sino era un periodo de tiempo que abarcaba, ¿verdad? Un periodo que abarcaba tiempo, no era un periodo puntual de tiempo. Ahí miramos una lámina que les hice en el pasado estudio, la presenté, y que decíamos con el estudio que tuvimos que el tiempo del fin inició en el año 1798 y hoy en el año 2022 todavía estamos en el tiempo del fin. Quiere decir que desde que inició el tiempo del fin hay más de 200 años y todavía no ha terminado ese tiempo del fin, que termina allá en el extremo que se mira en la lámina con la segunda venida de Jesús. Todos estos eventos, sucesos que se desarrollaron en este periodo de tiempo corresponden al tiempo del fin. Ahí en ese tiempo que se da el conflicto entre el rey del norte que identificábamos en estos últimos pasajes, que es el papado, que es el sistema católico romano, contendía con el rey del sur, que es la idea ateísta, que lo estudiábamos en el estudio pasado, primero en el año 1798, cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, fue el rey del sur, sus ideas que prevalecieron ahí según el estudio que teníamos. Después estas ideas fueron sembradas en la Rusia antigua, la Unión Soviética, como estudiábamos, pero la Unión Soviética extinguió. Ahora el rey del sur son las ideas ateístas diseminadas, ¿verdad?, en el mundo. Muy bien, entramos al versículo 41, inicio de nuestro estudio. Eso era un repaso. El versículo 41 dice que el rey del norte, que es el papado, el sistema católico romano, estamos volviendo, entrará a la tierra gloriosa. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. La pregunta es, en este pasaje, que identifiquemos,
porque tenemos que identificar los símbolos. ¿Qué es la tierra gloriosa en ese pasaje? Nosotros sabemos antiguamente que la tierra gloriosa se le llamaba a Palestina. Recuerden la promesa que Dios le hizo al antiguo Israel cuando le dijo que lo iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Esa era la tierra gloriosa para el Israel antiguo. Ahora, para este Israel actual hay una tierra gloriosa, que es donde fluye leche y miel espiritualmente, ¿verdad? Hemos hecho mención de esta terminología en otros estudios, pero vamos a tocarla aquí. Tenemos que entender la palabra gloriosa en la lengua hebrea. Viene de una palabra hebrea, tetsevi. ¿Qué significa gloriosa? Prominencia, esplendor, deseable, hermosura. Quiere decir que una tierra, un sinónimo de tierra gloriosa, es una tierra buena, es un país bueno, es un país prominente, es un país espléndido, es un país bello, es un país llamativo, es una tierra, un lugar llamativo, un lugar donde es sinónimo de prosperidad, de mucha prosperidad. Ahí iba a ser la tierra gloriosa a la cual el papado iba a incursionar en este tiempo final. Tenemos que descubrir quién es la tierra gloriosa. ¿A qué tierra gloriosa se refiere ese pasaje? Ya dijimos que no es al antiguo Israel, sino a la moderna tierra, ¿verdad? Del Israel espiritual, no Palestina antigua. La pregunta es, ¿cuál fue esa tierra buena para su pueblo en el tiempo del fin? Ya sabemos que el tiempo del fin comenzó en 1798, según los estudios anteriores que estuvimos. Para poder contestar esa pregunta tenemos que recurrir a Apocalipsis 12. Recordemos que Apocalipsis 12 nos habla del mensaje de la iglesia, de las distintas etapas de la iglesia a lo largo de la historia. Desde la iglesia de Israel, la iglesia primitiva, la iglesia medieval o la iglesia de la Reforma, hasta llegar a la iglesia remanente hoy, los adventistas del séptimo día, con el versículo 12-17 de Apocalipsis. Y ya estudiamos esta profecía en uno de los temas ahorita, y lo hemos estudiado en otros temas también. En Apocalipsis 12, del 13 al 16, tal vez no lo leo literalmente, porque ya lo hemos leído y por el tiempo, pero pongo estos pasajes para que los vayan visualizando. Aquí habla en estos pasajes que el dragón, ya sabemos que el dragón representa al diablo a través de sus agentes, ¿verdad? Que en este caso el agente del diablo en la Edad Media fue el sistema católico romano, el papado, que persiguió a la mujer y la mujer era la iglesia. El papado persiguió a la iglesia en la Edad Media, a la iglesia del desierto, ¿verdad? La persiguió, la tribuló. Y dice que además que la persiguió, la acorraló con la inundación de doctrinas falsas. Pero la iglesia en ese momento, allá en Europa, en el desierto que le llama, se encontraba como quien dice acorralada. Pero la iglesia, Dios le dio un escape, una ayuda. Y esta ayuda, el versículo 16 la describe. Dice que hubo alguien que ayudó a la mujer, alguien que ayudó a la iglesia. Esa iglesia que venía huyendo, ya estudiábamos, ¿verdad?, en la historia, que venía huyendo de las persecuciones papales, ese remanente de la iglesia de la Reforma, recibió ayuda, acogida en las tierras de América, principalmente en la tierra que se llamó después Estados Unidos. Y esa manera que Dios ayudó a la iglesia, pues fue una bendición para ese país. Dios le dio una gran bendición por esa causa a ese país, y a ese país dio la bendición más grande que le dio, que ha sido hasta hoy el país más bendecido en la historia moderna de los países. No ha habido un país más bendecido que los Estados Unidos de América, ¿verdad? Que hasta hoy, a pesar de la manera como va obrando él ya como dragón, Dios le va a ir quitando esa bendición.
En Apocalipsis 13, que habla de las dos bestias, el verso 11 habla de la segunda bestia. También hemos estudiado esto. Pero de esas bestias que subía de la tierra, que es los Estados Unidos, que ya lo hemos estudiado, tenía características especiales que hacían de esa bestia diferente a las otras bestias. Y esas características especiales que tenían dos cuernos semejantes a los de un cordero. Un cordero, ¿verdad? Pone la similitud de un cordero como alguien manso. Quiere decir, y es por eso que esa nación fue bendecida. Cuando esta nación nació con esos cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora, en símbolo, ¿qué significan eso? Sabemos que un cuerno es un poder. Y estos dos cuernos representan dos principios de gobierno que tienen los Estados Unidos que no lo tienen los otros países. ¿Cuáles son los dos principios? Libertad civil y libertad religiosa. No existía en los países europeos eso, un gobierno sin rey y una iglesia sin papa. Y vino el republicanismo y el protestantismo, vinieron a ser los principios fundamentales de esa nación. Y ese fue el secreto de su prosperidad hasta hoy. Y el poder que ellos tienen, pero ha ido en declive. Comentario bíblico, tomo 7, en la página 986, nos dice algo importante sobre lo que hemos venido hablando, ahora más ampliamente. Y dice aquí que Estados Unidos es el país que ha estado bajo el escudo especial del Omnipotente hasta hoy. El Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que cualquier otra nación. ¿A quién ha favorecido más el Señor? Estados Unidos. ¿Qué más? En esa nación, ¿por qué? Dice que en esa nación el cristianismo ha prosperado conservando su pureza. ¿A dónde nació la iglesia remanente? Estados Unidos. Estados Unidos. Por eso, ahí nace la iglesia remanente, y esa es una de las razones, además de albergar a los que venían huyendo, a la iglesia que venía huyendo, nace la iglesia final, la iglesia del tiempo del fin. Y ahí la iglesia dice, conservó su pureza con el nacimiento, ¿verdad?, de esta nueva iglesia. Ahí el cristianismo ha prosperado porque se ha divulgado grandemente. En los Estados Unidos ha sido el país donde se ha divulgado grandemente el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad?, a través de diferentes medios. Y dice aquí que el propósito divino, era el propósito divino que en esta nación siempre hubiera libertad, lo cual va perdiendo los Estados Unidos ya, donde la gente pudiera adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia, va perdiendo eso también. Y aquí dice cómo lo va perdiendo. El enemigo de toda justicia ha trazado su proyecto con respecto a los planes que Dios tiene para esta nación. Iba a introducir actividades como que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios. Y ya lo hemos visto, ya tuvimos un estudio sobre eso, la manera como los Estados Unidos van decayendo. Y una de las formas que ha introducido esas actividades de manera que los hombres se olviden de la existencia de Dios, cuando introdujo por ley el matrimonio homosexual. Y falta el otro, por eso cuando estudiamos los dos pecados capitales hay que buscar ese tema. Los Estados Unidos es el quebrantamiento de la ley de Dios. Y ahí termina los Estados Unidos y ahí es declarada apostasía nacional allá arriba y viene la ruina nacional, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado. Una matutina Maranata 191 habla también, casi lo mismo que dijo el comentario, que el Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que cualquier otra nación, ¿verdad? Dice que en ella proveyó refugio, ya lo sabemos, ya lo estudiamos, para su pueblo, a fin de que éste pudiera rendirle culto conforme a los dictados de su conciencia. En esa nación el cristianismo ha progresado, ha prosperado, ¿verdad? No lo leo literal. En ella se han enseñado sin restricciones las doctrinas del don de la vida, vivificada por el poder de un único mediador entre Dios y los hombres,
era el propósito divino, oigamos bien esto, que esta nación siempre, que pase que va perdiendo, hubiera libertad para que para que las gentes pudieran adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Y Dios quería eso, pues. Pero hay un problema con esa nación, con ese poder. Cambió. Después de hablar como cordero, dice que iba a hablar como dragón. Y Conflicto de los Siglos, en la página 495, ¿qué es lo que dice? ¿Qué significa hablar en un poder, en una nación? ¿Qué significa que una nación hable? Dice que el hablar de la nación, Conflicto de los Siglos 495, son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Que una nación habla a través cuando dicta leyes, cuando formula leyes. Quiere decir que la nación va a hablar. Y la nación va a hablar como dragón, ¿cuándo? Los Estados Unidos, cuando promulguen la ley dominical. Ahí los Estados Unidos hablarán como dragón. Ahí viene la debacle de él. Ahí viene la ruina de él. Va en proceso. Vamos a ver hoy, ya hemos estudiado esto, hay que buscar el tema de las dos bestias amigas. Busquemos ese tema. Ahí presenté bastante sobre esto. Ahí vamos a ver que el Vaticano va a tomar el control de los Estados Unidos de América. Es más, ya ha comenzado a tomarlo. Desde hace décadas, ya estuvimos ese estudio, ha hecho esfuerzos por entrar a los Estados Unidos y tomar el control de esa nación. Ya casi lo tiene. A estas alturas, en el año 2022, ya el papado casi tiene el control de los Estados Unidos. Casi en su totalidad con este nuevo gobierno. Casi. Más que en los días de Obama, más que en los días de Bush, ahora más. Y los Estados Unidos dice van a darse la mano. Eso lo sabemos por el Espíritu y Profecía. Y la misma Biblia lo dice en Apocalipsis 13. Darse la mano con el papado. Darse la mano con el Vaticano. Y ellos, ¿de qué manera se dan la mano? Van marchando los Estados Unidos en las huellas de Roma. No Roma marchando, buscando a los Estados Unidos, más bien los Estados Unidos buscando a Roma y siguiendo a Roma. Miremos algo interesante. Antiguamente había una enemistad grande entre los Estados Unidos y el Vaticano. Eran enemigos. En el año 1952, por ahí, en los años 50, el que estaba de gobierno en los años 50 para ese tiempo era Harry Truman, presidente de los Estados Unidos. Ahí está la carta, no quiero leerla, ¿verdad? Solo vamos a presentarla ahí y ir haciendo comentarios. A este Pacelli era el papa que estaba, señor Pacelli, el papa que estaba. No le dice él santidad ni papa. Esta es una carta que dirigió Truman, presidente Truman, al papa de ese tiempo. Al papa de ese tiempo, que era Pacelli, de apellido. ¿Y por qué envía esta carta a Truman? Porque el Vaticano, el papa de ese tiempo, le había enviado una propuesta a los Estados Unidos a través de su gobierno para que hicieran alianza, porque no estaban enemistados. Como quien dice, quiero tener plática con ustedes, hagamos la paz, queremos tener acercamiento con ustedes, pero miremos la respuesta, solo algunas cosas voy remarcando. La respuesta que le da un gobernante norteamericano en aquel tiempo, contrario a lo de ahorita, y la profecía se va cumpliendo. Él era bautista, de la religión bautista. ¿Y qué le dice ahí? Que él no le podía decir su santidad. Como le dicen todos los gobiernos, le dicen su santidad, ¿verdad? Yo no le puedo decir así. Al único que le puedo decir así es a Dios.
Él es santo, usted no le dé. Mire qué clase de reclamo que le hace, qué clase de respuesta, usted no le dé. Yo no podría irme a usted como su santidad y que le digan los demás, pero nosotros no. Una nación dice, ahí estaba hablando como cordero, con principio. Nosotros los Estados Unidos de América consideramos a todos los hombres iguales. Usted no es más que nosotros. ¿Quién dice que usted es más que todos los ciudadanos aquí? Son iguales que usted. ¿Quién va a decir ahora eso? Dígame usted, un gobernante va a decir, le va a decir esa palabra ahora al papado. Más bien se le arrodillan y le besan el anillo. ¿Y qué dice él? Miremos qué interesante es esta carta. Por eso me dirijo a usted como señor Pacelli, dice. Solo estoy leyendo extracto de la carta. Yo me dirijo a usted como señor Pacelli, no como su santidad ni como papa. Somos baluarte de las libertades democráticas protestantes. En ese tiempo sí eran. Si nosotros, la Inglaterra protestante, no le debilitásemos, oiga, Inglaterra, muy protestante con los Estados Unidos, si nosotros nos debilitamos, vuestra cultura católica tendría una oportunidad para gobernar otra vez el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Si los Estados Unidos, nosotros, e Inglaterra, meramente protestantes, los dos protestantes, si nos dejamos influenciar, si nos debilitamos, nos dejamos influenciar por ustedes van a entrar aquí y van a hacer lo mismo que hicieron en el pasado. Eso está diciendo. Lo mismo van, y es verdad, eso se va a cumplir porque lo mismo van a hacer. Ahora que ya las cosas van cambiando. Por lo tanto, señor Pacelli, le dice, es mi deber como jefe de este país, predominantemente protestante, rechazar su propuesta de alianza de pacto de paz. No queremos alianza con ustedes. No queremos. Mire, ahí quedó. Ahí está la parte de la carta. Yo voy a continuar siendo bautista y conservando mi fe, dice, pero no unirme al catolicismo. Pero ¿qué pasó tiempo después? En el año 84 ocurrió lo contrario, con el gobierno de Ronald Reagan. Hasta fue escrito en los diarios, ahí está el diario español El País, que el 11 de enero de 1984 hubo un artículo y editó lo siguiente, con el título del siguiente título, el artículo fue editado. Estados Unidos y el Vaticano reanudan sus relaciones formales interrumpidas en el año 1868. Vamos a tener relaciones ya. Se estrecharon la mano, Reagan y Juan Pablo, era en ese tiempo, Juan Pablo, y comenzó desde ahí, hermano. A partir desde ahí hasta hoy, hay una unión, una alianza, lo que dice Apocalipsis 13, las dos bestias unidas. Ya están las dos bestias unidas, Apocalipsis 13 se está cumpliendo. La gente no mira eso. Los adventistas no miramos. Que Apocalipsis 13 está cumpliéndose, miren, al pie de la letra. 116 años dice que tenían de problemas, que no tenían relaciones. ¿Saben cuánto era? 116 años enemigos. Y ahorita del 84 hasta ahorita, ¿cuánto tienen? Como 28 años creo de ser amigos. Están unidos. ¿Qué hicieron el 7 de marzo de 1984? Y le envió el Senado, ya confirmó, dice, hicieron la votación. Confirmó a William Wilson como el primer embajador de los Estados Unidos al Vaticano. Primera vez que iba a haber un embajador. Y el Vaticano envió uno a Estados Unidos. Ahí están los nombres, ¿verdad? William Wilson, y el arzobispo fue Pío Lagui, nuncio apostólico. Ahí está, miren, hermano. Y ahí, esto fue un escándalo. En la revista Time, famosa, un escándalo fue. Ahí se escribió un artículo en febrero de 1992. Ahí están las fotos de ellos dos, en la alianza. Así como están esas fotos, imágenes. Y dice ahí, ¿saben cómo se le llamó? Ya hablamos de esto un poquito la semana pasada, la Santa Alianza.
la Santa Alianza. Ahí están las dos bestias de Apocalipsis 13, que son las que van a perseguir al pueblo de Dios, las enemigas del pueblo de Dios. Las dos bestias, amigas, enemigas del pueblo de Dios, enemigas de Dios. Según la cual el Vaticano y el gobierno del expresidente estadounidense Ronald Reagan, ya vimos en la semana pasada, ellos conspiraron, ¿verdad?, para votar el comunismo. Ya sabemos que con esa Santa Alianza votaron a la Unión Soviética. Ellos, los dos. Ya esto estudiamos la semana pasada. Para quedar ellos en el ambiente, los dos poderes. Ellos son los que mandan en el mundo. Ahí no hay ni San China ni San nadie, hermano. No hay. Ellos, ni San Rusia, que la arma, que esto, que la guerra. No. La Biblia habla, no nos dejemos engañar de las especulaciones de la gente. La Biblia habla de dos poderes grandes en el tiempo final descrito en Apocalipsis 13. Un poder religioso, que es el papado, y el poder político religioso, que es los Estados Unidos. Estados Unidos es la potencia siempre, a pesar de que va desgastándose. No hay. ¿Y cómo vemos que cada día los Estados Unidos van controlando? Ya lo mencionamos esto la otra vez, pero valga pues volverlo a mencionar por el tema, por lo que aparece en los versículos. Hay una encuesta, no es encuesta esto, sino que es algo que ya está registrado, ¿verdad? Donde los católicos son la mayoría en el Congreso de Estados Unidos. Si vamos por religiones individuales, el catolicismo es el que tiene la mayoría. Las votaciones predominan para una ley el voto católico. Quiere decir que ahí es donde van a promulgar la ley dominical. Y si los católicos tienen en la mayoría, ¿qué va a pasar? ¿Se van a oponer a la ley dominical? Más bien ellos la van a aprobar. Y como están los protestantes, que son amigos, hermanos, aliados, más grande. Allá adventistas no hay mucha representación. No sé si hay uno o dos en el Congreso, no sé, pero ahí no hay adventistas. Judíos son pocos. No sé en realidad ahorita en el Congreso actual, pues. No va a haber oposición. Quiere decir que los Estados Unidos hasta hoy, su Congreso está en manos católicas. ¿Qué les parece? Vamos con la Corte Suprema de Justicia. Otro poder grandísimo. Hay 9 jueces, 9. De esos 9 son los que dan la votación. El voto de los 9 que vale para rechazar una ley, para aprobar, para confirmarla, para 5 de ellos, ahí está el dato, miren, son católicos. 5 católicos. ¿Qué le parece? Judíos son solo el 2%. Los otros protestantes parece que el otro 2%. El 22%, perdón. Judíos, 2 de 9. Miren, la Corte Suprema de Justicia en manos católicas, los dos poderes grandes. Para una ley dominical, ¿quién se va a poner ahí? Poquita la oposición. No está ya, esto ya no está. Lo que pasa es que Dios ahorita, hermano, démosle gracias a Dios. Además, esta pandemia creo que sirvió para que no hicieran eso. Es mala, pues, porque es señal para que no se promulgara tan rápido. Mire la misericordia todavía divina de Dios. Si no, esto ya estuviera, Dos poderes. Vamos al poder ejecutivo, que son 3 poderes grandes. Bueno, tenemos que ver algo antes de entrar por el último poder. La primera vez en la historia que un papa nunca ha llegado al Congreso de los Estados Unidos y ha hablado, ha sido el orador principal. Primera vez en el 2015, este papa actual. Esa es una gran señal, grande de acercamiento, man. Se metió
al órgano, a la institución donde van a promulgar la ley. Y le llegó a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, porque Dios, la misericordia de Dios que ha parado esto, pero si estuviéramos bajo, si no existiera Dios y estuviéramos bajo el dominio humano, hubiera terminado ¿qué año? Y no aprovechamos esa misericordia como dijimos hoy, no la estamos aprovechando. Y para rematar, en el 2020, el segundo presidente católico, pero el primer presidente de los años 60 y pico. Todos han sido protestantes. Y es un presidente católico con una gran profundidad católica, con una influencia grande y con un acercamiento papal grande. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Con esos tres poderes, controlando ya ahí, los Estados Unidos están controlados. Ya están controlados los Estados Unidos. Solo falta el remate. Yo no sé cuánto tiempo es, hermano. Porque si decimos que es mañana, no podemos decir, pero porque no sé si la misericordia de Dios todavía le extiende y ocurre algo. No lo sé. ¿Se acuerdan de la Torre Gemela? 2001. También eso, Dios permitió eso. Porque también se oía que ya estaba en el tapete la cosa ahí. La coalición cristiana estaba presionando, dice, un organismo que abogaba en favor del domingo. Estaba en una presión fuerte en el Congreso de los Estados Unidos. Vino eso, la mente la quitaron de ahí y se fueron para la guerra contra Afganistán, la guerra contra Irak. Entonces la mente la quitaron de ahí. Vino ahora la pandemia, la mente la apartamos de ahí, la mente. Centrémonos en esto. Si ya Dios nos permite otra cosa, ellos lo van a hacer. Y tarde o temprano, como decía la cita ahora, tenemos que enfrentar esa crisis. ¿Verdad que es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Apocalipsis 13, ahí te describe del versículo 12 al 14 y 14. Ahí está la unión de las bestias. Dice que la primera vez ejerce, dice esta bestia, Estados Unidos, ¿ves? Ahí también lo que estamos viendo hoy en la realidad se está cumpliendo. Ejerce toda la autoridad de la primera. En la unión ejerce toda la autoridad de la primera bestia, en presencia de ella porque ya están unidas. Esto no podía ser en los años 50, el tiempo de Truman, porque no estaban unidos. No había cumplimiento de Apocalipsis 13 en los tiempos de Truman, o antes de Truman, tiempo de la Segunda Guerra Mundial, no estaban unidos, no se podía cumplir ahí. El cumplimiento de la profecía se da ahora, después del año 84. Ahí está, miren hermano. Estados Unidos va a repetir la historia del Israel antiguo. También esa nación rechazará y perderá finalmente la gloria de Cristo, convirtiéndose progresivamente en dragón. Ya va hablando como dragón, se va convirtiendo, hasta que venga la ley dominical. Los Estados Unidos promulgará una ley dominical, aquí está claro, lo hemos estudiado eso, ¿no? Ahí en esa cita hoy los testimonios lo describe. Cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este caso, miren qué interesante eso, el protestantismo dará la mano al papismo. Ya han ido estrechando, pero ahí va a dar el toque final. La ley dominical da la mano. Y aquí lo dice en el comentario bíblico adventista, el tomo 7, 9:22. El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Y después que viene, dice, después que se decrete la ley, dice ahí él, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios después? Hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra. Ya sabemos qué es, los juicios de Dios vienen.
El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre del pecado. Ya están. Formará la coalición y la iglesia y el mundo estará en una corrupta armonía. Ya están en ese proceso, ya llegando. Su parte final. Hemos estudiado el versículo, una parte del versículo 41. Solo estudiamos, ¿verdad?, que el papado iba a entrar a la tierra gloriosa. Quiere decir que el papado iba a entrar a los Estados Unidos. Dice este pasaje de Daniel, que iba a controlar los Estados Unidos. ¿Se está cumpliendo Daniel 11:41, lo mismo que Apocalipsis 13? Sí, se está cumpliendo. Pero ahora viene la otra parte del versículo. Vamos a estudiar la otra parte, no hemos salido de ese versículo. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Quiero decirles algo antes. La palabra provincias no está en la Biblia original, en hebreo. En la Biblia moderna la añadieron. Por lo tanto, esa palabra que aparezca en la Biblia española o en las Biblias modernas no existe, hay que quitarla de ahí, porque no están o es mal traducida. ¿Cómo debe decir el versículo? Así como está aquí abajo. Así como está aquí abajo. Entrará, dice el versículo, a la tierra gloriosa y muchas caerán. No dice provincia, muchas. Mucha gente, pero no provincia. Mas estas escaparán, lo mismo que decía el pasaje. Vamos a ver qué es eso de muchas. ¿Quiénes son esas muchas que caerán? Dice que hay muchas que van a caer. ¿Cómo son? ¿Quiénes son esas muchas que van a caer? Dice que son aquellos profesos del pueblo de Dios que no estaban firmes, que estuvieron en la iglesia de Dios, que no estaban firmes y que van a ser marcados al final, lo que decíamos en el estudio previo, por la bestia, con su marca. ¿Quiénes son esos? Profesos del pueblo adventista. Hoy, que cuando llegue ese tiempo, por la influencia del mundo, van a abandonar su fe y van a seguir a los que anulan la ley de Dios para no ser perseguidos. Como no quieren ser perseguidos, no quieren que en ese momento se les quiten sus trabajos, no quieren en ese momento dejar sus negocios, entonces esos van a ser marcados por la bestia, ya no en la frente, sino en la mano derecha, porque la mano derecha es un símbolo ¿de qué? ¿De qué? Uno obra por la mano derecha, del trabajo, ¿verdad? Del accionar. Y la frente es un símbolo de convicción. Convicción. Los católicos van a ser marcados principalmente en la frente, porque están convencidos de que el domingo es el día del Señor. El adventista no. El adventista no. El adventista, aunque está convencido que el sábado es el día del Señor, no lo van a marcar en la frente, pero lo van a marcar en la mano, porque por conveniencia va a pertenecer a ese sistema, va a poder comprar y vender, porque ya, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que darle comer a mi hijo, tengo enferma a tal persona, tengo que hacer, y yo no quiero ser perseguido. Entonces esos son los que van a ser marcados. Oiga bien, eso es lo que dice el pasaje. El pasaje dice eso, que uno son los que van a caer del pueblo de Dios, son los que van a ser zarandeados, eso quiere decir. Y Apocalipsis 13, el 15 al 17 habla de la marca de la bestia. Y dice ahí el 16 que a todos, pequeño, grande y rico y pobre, libre y esclavo, se le pusiese una marca en la mano derecha o, no en las dos, uno en la mano derecha o otros
en la frente. No va a tener las dos marcas. Marca, no. Frente, mano. Una de las dos. Y ya sabemos nosotros la interpretación de ese pasaje, ¿verdad? No quiero mencionarlo. Pero todavía seguimos con el mismo versículo. Falta la última parte. Ya estudiamos dos partes, repasémosla. El catolicismo, el rey del norte, que va a entrar a Tierra Gloriosa, a Estados Unidos, y lo va a controlar. Va a promulgar la ley dominical cuando lo controle, para que vayamos viendo. Pero en ese tiempo, muchos del pueblo de Dios van a caer. Óigase bien, viene el zarandeo por la ley dominical, ya sabemos, estudiamos el tema del zarandeo, hay que estudiar ese tema. Muchos del pueblo de Dios van a caer. Pero viene otra situación. Pero hay unos que van a escapar de la mano del catolicismo romano en ese momento. Mire qué lindo estos pasajes de interpretarlos y cómo van mostrando la profecía y el cumplimiento. Y el espíritu de profecía cómo lo va interpretando. ¿Verdad? Gracias. Y menciona ahí Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Hay que interpretar esos símbolos porque la aplicación aquí es espiritual, no es literal. Ya Israel no existe. Si Israel literal no existe, menos esto literalmente. ¿Quiénes son Edom ahora? ¿Quiénes son Moab ahora? ¿Quiénes son Amón ahora? Pero antes que entremos a investigar quiénes son, tenemos que saber históricamente quiénes eran. Porque ya, y si no sabemos quiénes eran, menos que sepamos ahora aplicarlo, quiénes son el moderno. Miremoslo en la historia, pues, bíblica. ¿Quién era Amón? ¿Quién era Amón? ¿De dónde viene ese Amón? Los amonitas vienen de ahí, ¿no? ¿Quiénes eran? Era el fruto de la relación ilícita de incesto que hubo de Lot con su hija menor. Génesis 19:38. Recordemos que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot se salvó con 2 hijas, ¿verdad? Y ya sabemos por la historia, lo vamos a ver así rápido, que las 2 hijas emborracharon a Lot, su padre, y dice, para que no se pierda la generación, para que se multiplique la generación, ellas se acostaron la noche y las 2 concibieron y después dieron a luz. Entonces, una de ellas dio a luz la hija menor, Amón, ahí está registrado en el Génesis, vamos a leerlo rápido después, y la otra era Moab. Los moabitas vienen de esta y los amonitas, de la descendencia de Lot. Lot era israelita, era hebreo, sí, Lot era del pueblo de Dios. Edom era descendencia de Esaú, era del pueblo de Dios de Esaú, pero después profeso, pero después apostató, era profeso. Ahí están los pasajes, vamos a verlos rápidamente. Aquí está en Génesis 19, del 35 al 38, ahí está la historia. Dieron a beber vino a su padre aquella noche, dice lo que les dije anteriormente, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella y ni cuando se levantó, y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, versículo 36, versículo 37, y dio a luz la hija, la mayor, un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor dio a luz a un hijo y llamó su nombre Ben-Amín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Ve? Ahí están los de Edom, la descendencia de Esaú. Génesis 25, del 29 al 30, y después Génesis 36, del 1 al 3. Ahí habla por qué se le llamó Edom, el versículo 30. Dice que, y dijo Jacob, el 30, te ruego que me dejes comer de ese guiso, hablando del potaje, ¿verdad? El versículo 29 lo menciona, ese guiso rojo. Pues estoy muy cansado, ya conocemos esa parte de la historia, lo que hemos estudiado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. ¿Ves? A Esaú,
Y después en el capítulo 36, el verso 1, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y después el versículo 8 menciona, pues, no quiero leerlo tanto, que Esaú es Edom. Entonces, ya sabemos la descendencia, los descendientes de Edom, Moab y Amón llegaron a ser tribus hermanas. ¿Por qué eran tribus hermanas de Israel? Porque descendían de Lot. Con los israelitas eran hermanos, descendían de Lot. Y Lot era sobrino ¿de quién? ¿De quién? De Abraham. Primo hermano ¿de quién? De Isaac, de donde viene la descendencia, eran familia. El hijo de la promesa. Pero aunque eran parientes cercanos, eran enemigos. Siempre fueron enemigos, los descendientes del pueblo de Dios. Es tan tal de que en Ezequiel 25:12 Dios le dice de que le van a venir juicios a esas naciones. Viene la venganza de Dios sobre esas naciones, sobre la nación de Edom. Dice que le va a venir venganza. Versículo 12 menciona: así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom. Y dice ahí que lo iba a asolar y que le iban a caer espada. Versículo 14 dice: y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom mi enojo conforme a mi ira y conocerán mi venganza. Y en Sofonía 2 del 8 al 10 habla de la venganza que iba a tener Dios, ¿verdad? A través del pueblo sobre los hijos de Amón, ¿verdad? Aquí aparece, y los hijos de Moab. Aparece en Sofonía capítulo 2, versículos del 8 al 10. Ahí habla claramente, ¿verdad? De cómo le iban a venir los juicios, la venganza sobre ese pueblo, sobre esos dos pueblos. Bien, eso ya lo vimos así históricamente. A quienes representaban eran entonces, en resumen, eran parientes, eran tribus hermanas, pero no se querían, porque los pueblos de Edom, los pueblos de Moab y Amón eran enemigos del pueblo de Dios. ¿Y cuál es el Edom y el Moab y el Amón moderno que se aplica a Daniel 11 en la profecía? ¿De dónde, a quiénes se les puede llamar así? Dice que representan a los fieles hijos de Dios de todas las iglesias que ahora son parte de Babilonia. Quiero explicar eso. Nosotros conocemos la historia, ya la estudiamos en este mismo capítulo, de la iglesia de la Reforma, que cuando la iglesia de la Reforma, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo para que lo entendamos mejor, los bautistas, los presbiterianos, los metodistas y otras religiones que nacieron en Europa, allá en la Edad Media, y vinieron aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Vinieron como peregrinos. Todas esas naciones eran protestantes, verdaderamente, porque protestaban contra el papado, ¿verdad? Pero ahora esas naciones ya no son protestantes, ya no protestan contra el papado, más bien están unidas con Babilonia, porque bebieron el vino de Babilonia. Todas son hermanas de Babilonia, hijas de Babilonia más bien. Son hijas de Babilonia, pero a pesar de que son hijas de Babilonia y que tienen las doctrinas de Babilonia y que han bebido el vino de Babilonia, hay muchos ahí sinceros que ellos van a salir en el tiempo final al oír el último mensaje de misericordia. Entonces, a esos sinceros solo es a lo que se le llama que van a escapar de la mano del rey del norte. ¿Por qué? Porque ahorita el rey del norte los tiene ahorita en Babilonia con su creencia, pero cuando oigan el mensaje, el fuerte pregón, salen de Babilonia para formar la iglesia verdadera. Lo vamos a ver
a lo largo de algunas citas aquí. Zacarías 8:20, del 20 al 23, decía esa profecía. ¿Sabe cómo esa profecía se cumple para ese tiempo? Este tiempo que estamos estudiando ahorita. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades para Israel en ese tiempo, pero aplicado a nosotros, pues son otros pueblos de otras iglesias. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. ¿Están oyendo el mensaje de los tres ángeles? Ese es el mensaje verdadero. Esa es la iglesia verdadera. Unámonos a esa iglesia, unámonos a ese mensaje, prediquemos ese mensaje. Eso quiere decir eso. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová y van a implorar el favor de él. Así ha dicho el versículo 23 de Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres, las naciones de toda lengua, tomarán del manto a un judío diciendo. ¿Un judío quién es en este tiempo? Los adventistas. ¿Y qué van a decir los de la otra iglesia? Tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros. ¿Qué le van a decir los que salgan de la otra iglesia, los adventistas que estén predicando el fuerte pregón en ese tiempo? Vamos a unirnos a ellos. Y dice el Espíritu de profecía que ellos van a ser vanguardia y van a unirse al pueblo de Dios. Se está cumpliendo, se va a cumplir esto literalmente. Y Isaías lo dice. Isaías lo dice. 56 del 6 al 7, creo que hasta el 8, pero vamos a leer estos dos. Ahí le hemos leído estos pasajes aplicados al sábado, ¿verdad? Donde dice ahí que los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová, todos los que guarden el día de reposo, en ese momento para no profanarlo, van a abrazar mi pacto cuando oigan el mensaje. Y dice que los va a llevar y los va a recrear en su casa de oración. Mi casa de oración será llamada casa de oración para todos los pueblos en ese tiempo, ¿no? Ahí está el pasaje clave. Ahí está el cumplimiento en ese pasaje. ¿Qué dice en ese mensaje? Cuarto ángel, Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. ¿De dónde va a salir? De Babilonia. ¿Quiénes van a salir? Van a salir de Moab, de Amón y de Edom. Van a salir de Babilonia. Son los nuevos. La nueva aplicación que le da espiritual. Para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban sus plagas. Van a salir en el momento oportuno. ¿Verdad? Y aquí lo dice el consejo inspirado. Jesús lo dijo. Juan 10:16, Jesús los dijo que él tenía otras ovejas que no son de este redil. Aquí se aplica, ahí se va a aplicar las palabras de Jesús vívidamente. Aquí en el tiempo final. Dice que no son de este redil, estaban allá, lo tenía el papado en su mano, pero se le escapan. El rey del norte lo tenía en sus manos y se le escapan. Entonces, pero le dice, no son de este redil, pero van a venir a este redil y vamos a hacer un solo rebaño, los adventistas y ellos, de ese tiempo. Mire cómo se va cumpliendo todo. Maranata 171. Cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados, los que salen del pueblo de Dios, para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamado: salid de ella, pueblo mío. ¿Qué está diciendo esta cita? Que los adventistas están diciendo que no reconozcamos, que no vivamos la verdad. ¿Cómo vamos a hacer? Ahí lo dice, miren. Tremendo desengaño para que crean mentiras, dice. Vamos a ser dejados, dice. Vamos a ser dejados. Ahí está el zarandeo. Y a sufrir ese tremendo desengaño, a ser engañados. Pero otros van a oír el mensaje. ¿A dónde está la mayoría de los hijos de Dios? En esas iglesias. Ahí está la mayoría. ¿Qué está diciendo esto, mi querido hermano? Que la mayoría de la Odisea nos vamos a perder. Así literalmente. No sé si entendemos eso. En el capítulo 18 de Apocalipsis,
Se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben de estar aún en Babilonia. Y la pregunta es, ¿y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Ahí no le dice la profeta. ¿A dónde están la mayoría de los discípulos de Cristo actualmente? Babilonia. ¿En los adventistas? No. Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Ahí están. ¿Y qué más? ¿A dónde más hay? Católicos. Tanto que hablamos de los católicos, hasta peleamos uno con los católicos. Entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y caminan en toda la luz que brilla sobre ellos y Dios obrará en su favor. Versículo 42. Otro pasaje. Extenderá su mano. Extenderá su mano, dice, contra las tierras y no escaparán el país de Egipto. Hay que identificar ahora quién es Egipto. ¿Y qué significa eso de la mano? Ese simbolismo de la mano representa autoridad. La autoridad es una potencia cuando conquista o controla a otra. Ahí está descrito en Jeremías. Ahí vemos el ejemplo. Voy a avanzar un poco rápido. Jeremías habla de eso, 40:30, donde menciona que la mano es símbolo de autoridad. Ahí lo aplica en los días de Nabucodonosor con el rey Sedequías, en los días del faraón, rey de Egipto, en los días de Jeremías también lo aplica. No lo voy a leer literalmente, ¿verdad? Eso significa mano. Pero en lo que sí quiero enfatizarme más, dice, y no escaparán el país de Egipto. ¿A quién representa Egipto ahora, moderno? Ya Egipto antiguo ya no tiene que ver nada. Ya terminó. ¿A quién representa el Egipto en este pasaje? Conflicto de los siglos nos ayuda. Estas dos citas nos van a ayudar. Las plagas que cayeron sobre Egipto, conflicto de los siglos 686. Cuando Dios estaba por libertar a Israel, fueron de índole análoga, parecida pues, semejante a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Las plagas que cayeron sobre Egipto representan a las plagas que van a caer sobre el mundo. Entonces, ¿quién es el nuevo Egipto? El mundo. El mundo es el nuevo Egipto. Muchos no se están fortaleciendo debido a que no aceptan a Dios tal y como está revelado en su palabra. Se están conformando al mundo, cada día se colocan sus tiendas más cerca de Egipto, cuando deberían estar colocadas a una distancia más cercana a la Canaán celestial. Entonces, ¿Egipto a quién representa? Al mundo. No hay ningún país que va a escapar de la bestia. No hay ningún país que va a escapar del rey del norte, eso lo sabemos. Sabemos que el decreto dominical va a ser diseminado, promulgado por toda la tierra. No va a haber uno. Que me digan aquí que porque es idea marxista, que porque es idea comunista, que porque son islámicos, que no hay uno. Miren el trabajo que anda haciendo el Papa a nivel mundial con los islámicos, con todo el mundo. No hay uno que se escape. Pero viene ahora en el versículo 43, ya el último pasaje que vamos a ver. En el próximo estudio vamos a ver el 44 y 45. Último pasaje, pero hay que estudiar un poquito más. Y se apoderará el papado, el rey del norte, de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y de los de Libia y los de Etiopía le seguirán. La pregunta es, ¿a quiénes representa Libia y Etiopía en el tiempo del fin? Pero antes de contestar esa pregunta, ¿quiénes eran Libia y Etiopía en aquel tiempo? Para que agarremos sus características y las insertemos en el tiempo del fin. Vamos a investigarlo con la historia. Ahí está este recuento histórico. ¿Quién era Libia? ¿Dónde quedaba Libia? Vamos a ver el mapa. Dice que Libia quedaba al oeste de Egipto. Miremos el mapa. Aquí está Egipto. El desierto de Libia, al oeste, ¿verdad? Vamos a regresarnos. Los libios al oeste de Egipto vivían en los confines del desierto, ¿cierto? El mapa lo acabo de presentar, ¿verdad? El desierto de Libia. Las cuales les impedía obtener cualquier tipo de prosperidad. Entonces los libios vivían en el desierto, no eran ciudades, eran un pueblo pobre. No, pobre. A través de la historia habían mirado con ojos anhelantes hacia Egipto y a la fértil tierra del valle del Nilo.
Dice que muchas veces, no lo leo literal, trataron ellos de, como eran pobres, nómados, tomémonos Egipto, hay mucho, tienen un gran río, tienen grandes cultivos, como que dice, son prósperos, pero nunca lo tomaron. Entonces, ya sabemos que Egipto, dice aquí el escrito, es un símbolo del mundo entero, mientras que Libia representa hoy lo que se conoce como los países pobres, los países desposeídos, los países pisoteados que ansían moverse hacia la prosperidad y la frente al mundo occidental. Entonces, ¿qué representa Libia? Los países pobres del mundo. Pero Etiopía, ¿quién representa? No lo voy a leer literal, ahí está en rojo. Etiopía representa los países más afluentes del mundo, los países ricos. Porque Etiopía dice que ahí habían minas de oro, dice el escrito, no lo leo literal, habían en las montañas minas de oro, riqueza de ganado, riqueza de marfil, pieles, ébano, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿a quién representa Egipto, el mundo? ¿A quién representa Libia, países pobres? ¿A quién representa Etiopía, países ricos? Quiere decir que en el mundo, a los países ricos y a los países pobres, el papado los va a controlar. Nadie se le debe escapar. ¿Estamos entendidos? Y va a controlar la economía, porque habla de oro, piedra preciosa, economía. Ya vamos a verlo. Dice que se va a apoderar de esos tesoros, de plata, de todas las cosas preciosas. El rey del norte controlará toda la estructura económica del mundo. ¿A dónde lo dice ese? Apocalipsis 13. Porque Apocalipsis 13 lo dice que ninguno va a poder comprar ni vender. ¿Solo quién? El que tiene la marca de ellos. Ningún país en el mundo, en ningún país, ni en pobre, rico, nadie va a poder comprar y vender, solo el que tenga la marca del papado. Entonces, si tienen la marca, ¿qué quiere decir? Que él es el que controla las economías del mundo, las va a controlar. Él es. Y él va a decir quién comprar y quién vende, quién va a hacer transacciones. Apocalipsis 18:3 habla de Babilonia, que ha bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes han fornicado con él, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido. ¿Ves? Babilonia, los mercados mundiales, los sistemas financieros mundiales van a ser controlados por Babilonia, el FMI, todas esas cosas, Babilonia los va a controlar a través del nuevo orden mundial. El Papa lo dijo en la última encíclica, ya lo dijo el Papa esto, hermano, ya estudiamos esto nosotros. En la última encíclica del Papa, a finales de 2019, en la Fratelli Tutti, famosa, ¿verdad? Todos hermanos, todos unidos, todos amigos. Ahí el Papa, esta encíclica, fortalece los fundamentos del nuevo orden mundial. Ya le estudiamos. Hay que ir a estudiar eso. Y ahí habla de la creación de un gobierno mundial del Papa. Dice que hay que abolir la propiedad privada porque ellos van a ser los dueños de todo. Y hay que abrir la frontera. Ellos son los únicos que van a controlar la frontera, ellos. Van a abolir la frontera, la abolición de la frontera, las restricciones. El ecologismo lo van a, cambio climático, ellos lo controlan desde ahorita. Y va a haber inmigración libre y sin control, pero controlado por ellos, no por los gobiernos. Aquí aparece el colapso total de la economía de Babilonia, Apocalipsis 18, del 10 al 17. Ahí aparece el colapso total de la economía de Babilonia. Del versículo 10 ahí habla de un ay para Babilonia, porque le viene su juicio, ¿verdad? Aquí está, dice que ninguno de los mercaderes, dice, va a poder, todos lloran, dice, y hacen lamentaciones sobre ella porque ninguno comprará más su mercadería. ¿Ves? Y ahí habla pues todos los pasajes, ahí lo vemos del 10 al 17, ¿verdad? Y ya vamos terminando. Al estudiar esos pasajes, no lo quise leerlos literalmente. Egipto de antaño fue asolado por las plagas, ya lo sabemos, ¿verdad? Por lo mismo, se rebeló contra Dios. Ahora, y destruyó la economía. Ahora, Babilonia en el tiempo del fin va a sufrir la misma suerte de Egipto. Su economía va a colapsar. Ya lo leímos, Apocalipsis 18, del 10 al 17. Porque ahí dice, nos retrocedemos un poquito atrás, dice que
En el versículo 15 dice que, más bien en el 17, en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Va a haber un tiempo que van a ser destruidas, consumidas tantas riquezas de Babilonia. Recordemos que Babilonia, el papado, el Vaticano, es rico y se va a volver aún más rico. Pero todo eso va a ser destruido, todas esas riquezas, ¿verdad? Y él es el que prohibió comprar y vender a los que no sometían a sus dictados contrario a la ley divina, y al final va a sufrir la misma suerte, ¿verdad? Pues los mercaderes de la tierra van a llorar y hacer lamentaciones sobre ella. Ninguno podrá comprar más su mercancía. Así que, mis queridos hermanos, pues estamos terminando esta parte, queda pendiente la otra parte, invitado para el próximo estudio, ¿verdad? Esto todavía no termina, todavía no hemos llegado a la parte que queremos llegar, pero ya vamos en camino, pues estamos estudiando los sucesos siempre relacionados al tiempo del fin. Ojalá Dios quiera que sigamos estudiando bien este tema, desarrollándolo, tiene que ver con el tiempo final. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver esto con la espiritualidad? Claro que tiene que ver, la profecía me tiene que inducir a cambiar, a prepararme, porque ya esto se va a terminar. Está diciendo que esto se está acabando. Y vemos cómo vamos viendo el cumplimiento profético y hemos visto en Daniel el cumplimiento histórico en los temas anteriores. Creamos la palabra profética más segura que no falle. Vamos a pedir la bendición divina, para terminar, sí, la bendición divina de esta terminación de este tema. Querido Padre Celestial, infinitamente gracias por ayudarnos a estudiar esta parte importantísima de la profecía que tiene que ver con los eventos y sucesos finales. Ayúdanos a seguir estudiando, escudriñando, porque un pueblo sin profecía anda a la deriva. Ayúdanos pues, en Cristo Jesús. Amén.